chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy tenemos un nuevo segmento de Ganadores que Inspiran y tenemos en nuestro set a un invitado muy especial que nos han estado pidiendo bastante a través de las redes sociales, que es alguien muy importante para la academia, es uno de los promotores de nuestra academia y además también profesor de anatomía, el señor Augusto Álvarez. ¿Cómo estás, Nicole? Mucho gusto estar acá con la teleaudiencia para poder conversar contigo. Muy agradecida por aceptar nuestra invitación en este segmento. ¿Y está listo para iniciar con el segmento de preguntas? Sí. Listo, entonces comenzamos con la primera pregunta. Díganos, señor Augusto, ¿cómo es que se funda la Academia Alexander Fleming? Hace 22 años exactamente, en el año 1992, yo era profesor de una academia que ya no existe, la Academia Alfred Nobel, que las personas que se prepararon en ese tiempo deben recordar, porque era una de las academias más importantes en 1992, repito, y con mis socios de la Academia Fleming, el señor Ronald Ibáñez, el señor Henry Ibáñez, el señor Washington Ochoa y ya difunto, nos acompaña desde el cielo uno de los promotores, el profesor Persis Capa. Nos juntamos y decidimos fundar la Academia Fleming. Éramos profesores y tuvimos la idea de hacer algo nuevo, algo diferente. Por ejemplo, en esos tiempos no había, como ahora hay, ciencias sociales, ingeniería. La preparación era integral, universal, ¿no? Y nosotros dijimos, hay que prepararlos de acuerdo a la especialidad, de acuerdo al área que va. Y así empezó la historia, decidimos formarla y hasta ahora han pasado 32 años y seguimos adelante. Y siguen adelante y con mucha fuerza. También quería preguntarle, ¿de qué manera se da cuenta usted de que enseñar es su vocación? Ya, yo cuando me preparaba para la carrera de medicina. Sucede que ingreso a medicina y hubo un fraude, alguna vez ha pasado en la UNSA, o sea, se detectó un fraude. En mis tiempos solo había un examen de admisión al año, no es como ahora que hay 2, 3 procesos, se cruzan. Y yo ingreso en marzo, debía comenzar clases y en la universidad, pero como hubo ese fraude, la UNSA tuvo que postergar el examen, volvieron a tomar el examen, volví a ingresar porque he tenido que ingresar otra vuelta. Claro. Porque primero me sentí triste porque ya había ingresado y lo anulan. A los meses vuelven a tomar, pero vuelvo a ingresar, pero ya perdí ese año porque yo tenía que empezar todavía el siguiente año, ya se perdió ese año, ¿no? O sea, todo ese año no hubo ingresantes a la UNSA. No, o sea, no hubo cachimbos. Claro. ¿Entiendes? No hubo cachimbos. Entonces, los que ingresamos, que me acuerdo fue a los 3 meses, más o menos, por junio, ahí ingresamos, ya no podíamos empezar el año, entonces tuvimos que esperar el siguiente año. Claro. Y mis profesores me dicen, ¿no quisieras enseñar? O sea, ¿qué vas a hacer todo este año? Porque ya había ingresado, ¿no? ¿Y por qué mi vocación? Porque cuando yo era estudiante, mis compañeros me preguntaban a mí para resolver los ejercicios, los problemas, y como me preguntaba uno, me preguntaba otro y otro, y me hacían perder tiempo, yo estaba preparándome, ¿qué hacía? Los juntaba a todos y les decía, les voy a ayudar. Que eso siempre pasa, ¿no? Con los mejores alumnos, siempre es que los demás van a pedirle ayuda. Le piden ayuda, claro. Entonces yo los juntaba, decía, porque perdía tiempo uno por uno. Rápido. Y mis profesores observaron eso, ¿no? O sea, observaron que yo agarraba y me ponía a explicar a varios compañeros. Y por eso algún profesor me dijo, ¿no quisieras enseñar? Como una especie de, ¿qué haces perdiendo el tiempo? ¿No? Y ahí me di cuenta, o sea, cuando empecé a enseñar, que no era mi objetivo principal, sentí esa pasión, ¿no? De la enseñanza, y ahí fue despertando en mí esa vocación, ¿no? ¿Y qué edad tenía usted en ese entonces? En ese tiempo tenía 19 años. 19 años, 19 cuando usted les ayudaba a sus compañeros a estudiar. Cuando empiezo a ser profesor tenía 19 años. Wow. Y ya a los 3 años es que nace la Fleming. O sea, yo he tenido 3 años de experiencia previa. Y a los 3 años es donde cuando mis socios dijimos hay que hacer la Fleming. Y yo ya tenía ese bichito en mi corazón, en mi alma, no sé cómo decirlo, ya que me apasionaba poder explicar y todo lo que implica. Sí, definitivamente la docencia tiene que ser vocación 100%. Claro, entiendo, porque tú eres también profesora. Sí. Y los dos sentimos que ¿no? Es algo que te llena, te da... Claro, pero no a todo el mundo. Porque no a todo el mundo, claro. Así. Pero especialmente en el mundo preuniversitario tiene esa característica, ¿no? Que muchas veces los profesores enseñan porque es su profesión, pero en nuestro caso particular de los profesores preuniversitarios, más allá de obtener algún dinero, que es lógico por trabajar,
esa satisfacción. Es la satisfacción que te da saber que uno de tus estudiantes ingresó. Ingresó, consiguió claro. el objetivo que muchos pelean por ese objetivo. Sí, sí. Y nosotros hemos sido partícipes, los hemos ayudado en ese proceso. Claro, ¿no? Y usted se habrá ganado con ya 32 años de la academia. ¿Cuántos estudiantes que han ingresado gracias a sus conocimientos, a sus clases? Yo, anécdotas tengo. Voy yo al hospital, alguna vez me accidenté, tuve un accidente, entro en camilla a la clínica Arequipa y los médicos que vienen a operarme me dicen, hola profesor. Dice, y porque en 32 años ya tengo exalumnos de todas las profesiones, ¿no? Y por eso decía, me dice, ahora profe, usted nos enseñó alguna vez, ahora nosotros lo vamos a operar. Y nos vamos a vengar, me decían en forma de broma, ¿no? O sea, porque yo soy bien estricto en mis clases, ¿no? Lo sabemos, y los chicos también lo saben, seguro me van a comentar. Exactamente. Muy bien. Profesor, en el anterior episodio de este podcast tuvimos un invitado que fue el señor Renzo. El señor Renzo nos contó que en algún tiempo lo vio usted trabajando como profesor de religión. Allá. ¿Qué tiene para contarnos sobre esa etapa de su vida? Es una anécdota. Cuando al año siguiente de empezar la Academia Fleming, formamos el colegio Fleming, al año siguiente. Y en cuarto y quinto, como era lógico, teníamos que preparar para ingresar. Y el curso de religión es obligatorio en los colegios. Pero como nuestra finalidad era que ingresen, entonces dijimos, no hay que poner un profesor de religión porque el profesor de religión les va a dejar tarea y lo que queremos es que se dediquen a estudiar. Entonces me pusieron a mí como profesor de religión porque yo estudié en el Colegio Salesianos y el Colegio Salesianos es muy religioso, somos devotos de la Virgen María Auxiliadora, esas cosas. Y yo tengo idea de eso por mi periodo escolar, ¿no? Entonces yo dije, ya yo enseño religión. Se preparó y listo. Entonces vi la currícula, ¿no? Claro. Y ya, pero la idea era no presionarlos, no... O sea, que no sea un peso más para ellos. Que sea un peso, exacto. Yo tenía que aligerarlos y que se dediquen a lo que sabemos que es necesario, matemática y todo lo demás, ¿no? Y por eso, y hasta ahora los profesores antiguos se ríen porque dicen, ¿qué hacía Augusto enseñando religión? Sí, ¿no? yo en la entrevista pasada quedé sorprendida cuando me dijeron que usted había sido docente de religión. Y usted tiene una frase muy conocida que la voy a decir ahora, dicen que Dios es ingeniero. Exacto. ¿Cómo nace esa frase? ¿A partir de que usted es maestro de religión? Exacto. Entonces, como yo hablaba de la preparación a los chicos en ese momento, entonces cuando yo enseño anatomía y fisiología humana, les digo, el cuerpo es una máquina, porque en realidad es como una máquina. Y el funcionamiento del cuerpo es tan maravilloso que ahí se me ocurrió decirles, Dios es ingeniero, porque ¿quién puede hacer una máquina tan perfecta? ¿No? En realidad, ni siquiera los ingenieros actualmente pueden simular, por ejemplo, hacer un corazón artificial. No se puede. No, lo que hacemos máximo es trasplantar corazones. Y de ahí me salió la idea de, Dios es ingeniero, y como yo enseño el área de ciencias en la academia, y la mayoría de estudiantes del área de ciencias son ingenieros, entonces para motivarlos les digo, Dios es ingeniero, es como para que el alumno de ingenierías sepa que estudiar el cuerpo humano es como parte de la carrera de ingenierías, ¿no? Claro. Y ya se quedó ya hace años. Esa frase. ¿Y usted tiene idea desde hace cuántos años que tiene esa frase? Desde que empecé, o sea, hace los 30 años que tiene Fleming aproximadamente. Y entonces usted lleva 32 años aquí en Academia Alexander Fleming y siendo profesor serían 35. 35 años, amplia experiencia que tiene el profesor. A pesar que empecé, como te digo, a los 19. Claro. ¿no? Porque actualmente acabo de cumplir hace poco 54 años. Entonces, tener 32 años, normalmente en un profesor común y corriente ya tendría 70, por poner un ejemplo, ¿no? Pero empecé tan... Que eso le iba a decir, se ve muy joven para tener de experiencia 30 y tantos años. A eso voy, o sea, en experiencia ya soy un viejo profesor, en experiencia, ¿no? Pero en edad todavía... Le lleva la juventud. Exacto, y ya sabes que la juventud está en el alma también, ¿no? Claro más allá de la edad. Yo conozco jóvenes que son viejos, o sea... Claro, en actitud. En actitud, en el pesimismo, ¿no? Y conozco personas mucho mayores que yo que son jóvenes en el espíritu, en la actitud ante la vida, ¿no? Sí, es cierto. Eso se lleva en el corazón. Exacto, es parte de la vida. Muy bien. Hay un tema muy interesante que me estaba esperando que llegue este momento para conversarlo con usted sobre propedéutica. Primero que todo, para aquellos que no sepan, explíquenos un poquito qué es propedéutica. Ya, ahí me remito a la etimología greco-latina, como tú sabes, anatomía tiene que ver con la etimología. La palabra pro significa antes, previo. Es como la academia pre-universitaria, pro o pre es previo.
Antes de empezar cualquier carrera, oficio que tenga que ver con estudios, propedéutica se le llama a toda la información que debe saber una persona sobre lo que va a estudiar, o sea, lo que recién va a empezar a estudiar. Ejemplo, cuando yo ingresé a medicina, lo primero que hicieron fue propedéutica en la carrera de medicina. Y ahí me explicaron que la carrera dura 7 años, que los 3 primeros años son preclínicos, los 3 siguientes son clínicos, que el 7º año se llama internado, que luego hay que hacer el residentado, pero previo hay que hacer el serum. O sea, todo eso que implica estudiar medicina, te lo explican en la charla de propedéutica. Claro. Para estudiar una ingeniería, lo mismo. Sea, hay una información previa para iniciar los estudios. De algo. De algo en específico. Claro, si vas a estudiar algo, te tienen que dar la información. Qué cursos se llevan, cuáles son prerequisitos. Y eso no existía en el mundo preuniversitario. O sea, yo me di cuenta, el alumno entra, pero no sabe ¿A qué entra? A qué entra, qué cursos estudiar, cuáles hay que estudiar más. O sea, entra muy desorientado. Y logra aprender eso, como se dice, a golpes. En el camino. En el camino, cuando no ingresa, recién va diciendo, esto era así. Y eso tal vez, la falta de este tipo de cursos es que hay mucha gente que deserta, o sea, llegado a cierto nivel de la carrera, 2, 3 años de la carrera y terminan retirándose, tal vez precisamente porque no era lo que esperaban, porque nadie inicialmente les dijo qué era lo que venía. Claro, y empezando por la propia preparación, ¿no? Y más allá en la propia universidad, porque lo que has dicho es cierto, y hay estadística de eso, 60% de los jóvenes, a nivel Perú hablo, desertan en su carrera, o sea, están estudiando la carrera y la dejan. Y es una lástima porque tanto esfuerzo, tanto tiempo invertido en prepararse, tantos años en la universidad, algunos desertan, inclusive cuando ya están terminando la carrera. Sí. Y dejar... O incluso hay personas, estudiantes que terminan la carrera y luego deciden nunca ejercerla. Nunca ejercerla. Y ha perdido... Y ahí yo siempre creo que han perdido 2 personas. El estudiante porque perdió años de su vida y perdieron sus padres, porque en la mayoría de casos el padre ha sido un apoyo económico para esa persona, ¿no? Entonces es una doble pérdida. Claro, ¿no? Y eso justamente quería mencionarle. Ahorita nos está contando la importancia que tiene estos cursos de propedéutica para los jóvenes, ¿no? Que recién van a ingresar. Pero ¿cuál es la importancia que tienen estas charlas para los padres? Ya, ese es otro detalle muy importante. La mayoría de padres creen que la academia es una etapa donde solo participa el estudiante, solo participan los chicos, y eso es un error, porque es donde más apoyo necesitan, es la etapa donde van a decidir su futuro, su vida. Y por eso a los padres yo les doy en esa charla información de los procesos de admisión, qué sé yo, CEPRUNS, ordinarios, o sea, que conozcan cuánto tiempo demora prepararse, las carreras, etc. En otras palabras, en Fleming necesitamos que el padre sea un factor importante en el apoyo para el ingreso. No es que exactamente como un pilar de apoyo adicional. Para que no pase lo que hemos hablado en la pregunta anterior. Justamente desertan los chicos porque nunca tuvieron el apoyo o la participación de los padres. Cuando es, a mi criterio, así como iban al colegio, a las reuniones de padre de familia y todo lo demás, es lo que llaman las charlas, las tutorías que hacen en los colegios, en la academia también deberían ser partícipes hasta que el alumno sea profesional realmente, ¿no? Claro, en realidad, en general, en todo su proceso de educación, ¿no? Exacto. Lo ideal sería que los padres siempre te acompañen. Y no se acaba en el colegio. Que a veces pasa mucho, ¿no? Que en el colegio terminan el 5º de secundaria y es como, ya, tu suerte, hijo, ve tú qué haces con tu vida, si decides estudiar o trabajar, lo que tú veas. Pero el ideal sería, ¿no? Que ellos estuvieran siempre apoyándonos a los estudiantes, ¿no? Inclusive te mencionaré que cuando yo estudiaba medicina, mira, hace tantos años, había libreta de notas en la Facultad de Medicina e entregaban libreta de notas a los padres, sí. Hacían una citación y ahí... Obviamente, yo me di cuenta que era una facultad muy especial, ¿no? La Facultad de Medicina. O sea, porque no se hacía en otras. No se hacía en otras, solo se hacía en la facultad. Y yo también me asombré porque también nosotros creíamos que ya es la universidad, ¿no? Y de pronto nos dimos la sorpresa, citación, tal día, entrega de libreta. Y yo diciéndole a mis papás, tienen que ir a recoger la libreta de notas. Pero eso daba un mensaje de la Facultad de Medicina, ¿no? El padre tiene que seguir acompañando a los estudiantes. Y lo bueno es que usted captó, digamos, esas cosas que veía para poder incluirlas usted ahora en su forma de enseñanza y en cómo usted construyó, junto al resto de promotores, una empresa tan grande, tan importante, agarró todo lo bueno que veía en otros lados para poder traerlo aquí y desempeñarlo todavía en un mejor nivel, digamos, ¿no? Claro, justo a raíz de lo que me preguntas de propedéutica y los padres, yo decía, si en la universidad pueden citar a un padre,
la etapa previa, que es el preuniversitario, es obvio, no es que seamos un hueco y que ya ingresó y luego no. Tiene que seguir el acompañamiento. Por eso para nosotros es muy importante la propedéutica en los padres de familia. Ya hemos dado muchas charlas ya en los últimos años, ¿no? Miles de padres que han asistido a esas charlas. Y cuéntenos, profesor, ¿cuáles serían las carreras de mayor demanda en nuestra región? La demanda está relacionada con la dificultad en el examen de admisión. O sea, tú que eres profesora sabes que medicina es la carrera más difícil, sí, ¿no? De todas las carreras. En ingenierías, ingeniería civil. Ahí tengo, por ejemplo, un buen ejemplo. La más fácil de las ingenierías es ingeniería pesquera. La más fácil. Su puntaje, con los que no lo saben, el puntaje en la UNCE es sobre 100 puntos. Y para pesquera hay que sacar más de 35 y ingresarse a pesquera. Pero a civil hay que sacar más de 70. O sea, prácticamente es el doble. La dificultad es el doble. Pero hay una explicación por qué civil es tan difícil y por qué pesquera es tan fácil. La explicación es simple. El mercado laboral que tiene civil, o sea, tú sabes que construimos todo, casas, edificios, hospitales, carreteras, puentes. En cambio, un ingeniero pesquero, su mercado laboral es muy corto, es muy difícil que él termine y encuentre un trabajo, encuentre un oficio. En la propia área que yo conozco bien, que es medicina. Medicina es la más difícil y nutrición es la más fácil de ingresar. Pero hay una explicación a eso. El médico tiene tantas opciones, me refiero a cardiología, neurología, nefrología, pediatría. En cambio, un nutricionista, ¿de qué se va a especializar? No se va a especializar en desayunos, va a hacer maestría en desayunos, o va a ser magíster en ensaladas, para exagerar, ¿no? O sea, claro, el nutricionista, su campo de acción es muy corto. O en el Perú, por lo menos, como dices en la región, si un nutricionista pone un consultorio acá, no va a ir gente, porque la gente va al médico, claro, porque nos enfermamos, ¿no? Pero al nutricionista... Tendrías que ser derivado por un médico para ir al nutricionista. Pero que la gente vaya por propia convicción, a mi criterio un nutricionista estaría su consultorio vacío. Pero si eres cardiólogo, te puedo apostar que ahorita vas a un cardiólogo y no tienes citas porque... De acá a un mes. De acá a un mes tu cita. Entonces, esa diferencia en el ingreso es lo que yo menciono en las charlas, es el mensaje que doy en las charlas. Mientras más difícil es una carrera, tus opciones futuras, o sea, tus opciones de lograr éxito son mayores. Y mientras más fácil es ingresar a una carrera, tus opciones futuras de ejercerla, de ganar dinero, que es porque todos estudiamos una carrera también para sustentar nuestra vida, claro, se va reduciendo. Esa es parte de la charla y muy pocos padres y muy pocos alumnos lo saben. Y por eso es importante esta charla. Y eso nos enseñan desde niños. Seguramente a ti también te decían de niño, lo que más cuesta te da más recompensa. Sí. Lo que es más fácil tiene menos recompensa. Entonces, a mi criterio, la dificultad de la carrera ya indica el éxito futuro. Y por eso simplemente hay que ver los puntajes. Nosotros en las charlas les entregamos, obsequiamos a los padres. Que justamente de eso quería hablar con usted, la importancia que tienen los puntajes máximos y los puntajes mínimos. Correcto. En cada examen de admisión hay el primer puesto, que es el puntaje máximo, y hay el último ingresante. El máximo no tiene mayor relevancia para el estudiante, sí para nosotros, porque el máximo va a ser el primer puesto, indica un éxito, ¿no? El mínimo es el puntaje para nosotros de referencia. Como el nombre lo dice, el mínimo es el puntaje que debería el estudiante superar, por algo se llama mínimo, ¿no? Es lo que él debe superar para lograr el ingreso. Entonces nosotros les damos el promedio mínimo de los 10 últimos exámenes. Entonces, si en medicina el mínimo en los 10 últimos exámenes es 80, porque es 80, entonces el alumno sabe que cuando postule, si no saca más de 80, no va a ingresar. Pero el mínimo, como te dije, para nutrición es diferente. El mínimo en nutrición es 55. Y como es 55, entonces, en otras palabras, yo postulante en medicina tengo un reto diferente al postulante a nutrición, porque la nutrición debe saber que su puntaje debe ser mayor a 55. Y ahí viene la importancia de la academia, porque en la academia les tomamos, como tú sabes, exámenes de ranking, que son similares o muy parecidos al examen de admisión. Se intenta que sea lo más parecido. Se intenta que sea lo más parecido. Y entonces, ese es el parámetro para que el alumno compare cómo va su preparación. O sea, si yo quiero medicina y en la academia saqué 30, cuando sé que mi mínimo es 80,
eso ya me indica como estudiante que estoy muy lejos de alcanzar mi objetivo. Pero viceversa, si soy alumno de la academia y en mis rankings saco 75, saco 78 y voy a medicina, ¿qué le diría yo como profesor a ese alumno? Tú estás cerca, ya estás bien preparado. Y eso la gente no sabe, el estudiante no sabe, y para eso las Porque charlas. hay muchos alumnos que al examen de ranking lo ven como, no importa, no vengo, claro. Es lo de menos, ¿no? Pero sí, o sea, los exámenes de ranking tienen un motivo. Tienen un motivo, y el alumno cree que solo es para clasificarlo por grupos, como tú sabes, grupo 1, 2, claro. No. El objetivo principal del ranking es saber cómo va la preparación. Yo le pongo el ejemplo a mis estudiantes para que entiendan de los partidos de fútbol. Tú sabes que la selección de fútbol, antes de entrar a un campeonato, hacen partidos que llaman de práctica, esos partidos amistosos. El amistoso tiene esa finalidad, pero ¿no? Saber medirse, saber cómo está su rendimiento. Ahora mismo la selección peruana está jugando amistosos y eso ya a los entendidos, ni tú ni yo somos entendidos, no mucho. Pero los comentaristas ya empiezan a dar sus opiniones, ¿no? Dicen, no, sí podríamos ganar, no podríamos. Ese partido amistoso en la Academia Fleming se llama ranking. Y como tú lo has dicho, porque justamente eres profesora y lo sabes bien, el alumno cree que el ranking es un examen cualquiera. No, es muy importante ese examen de ranking. Y la charla de propedéutica tiene como misión resaltar eso que estamos hablando ahora, ¿no? Y hay muchos jóvenes que recién salidos del colegio desconocen sobre los procesos de admisión. ¿Usted nos podría comentar un poco sobre la diferencia entre los procesos que hay? Ya, la UNSA tiene básicamente dos formas de ingreso: el examen ordinario y el examen CEPRUNSA. El ordinario es simplemente pagar los derechos de examen, ir a la fecha indicada por la UNSA y dar examen, simplemente. Hay dos ordinarios en un año. Uno es en septiembre, nunca es exacto, pero es por septiembre, y otro es en marzo. Entonces al año hay dos opciones de ingresar. Y el otro proceso es el CEPRUNSA. Hay tres procesos de CEPRUNSA. Uno es solo exclusivo para alumnos de quinto y secundario, que llaman CEPREQUINTOS. Y actualmente estamos en el primer CEPRUNSA, que es, el primer proceso actualmente dura 10 semanas en un CEPRUNSA. Termina, empieza el de CEPREQUINTOS, la mitad del año al final, y en enero, febrero, marzo se da el siguiente CEPRUNSA. La diferencia principal para los que no lo conocen o quieran saber es el costo. Como el CEPRUNSA es la academia de la UNSA, que es virtual enteramente, va a cobrarle como una pensión. Entonces los costos promedian 1.000 soles, aproximadamente, depende del colegio. Pero el ordinario es mucho más barato porque es solo el derecho de dar examen de admisión. Y la academia tiene procesos o preparación, tenemos para los dos procesos. O sea, tenemos alumnos que se presentan al examen ordinario y alumnos que se presentan al CEPRUNSA, y tenemos profesores para los dos procesos. Y aprovecharé, también tenemos 3 ciclos de preparación. Tenemos el CEPRUNSA, el ordinario, que es el intensivo que llamamos, y el ciclo anual. Anual es lo que, y como tú me mencionaste hace un momento, todo lo que yo aprendí desde hace muchos años lo estamos aplicando en la academia. Como te comenté, en mis tiempos solo había un examen de admisión al año, solo uno. Obviamente, si no ingresabas, te preparabas todo el año, y eso se llamaba ciclo anual. En estos últimos años se perdió el ciclo anual porque el alumno lo que quería hacer era postular. O sea, viene un examen, postula, viene el otro, postula, viene el otro. Y al final no ingresa porque nunca se prepara bien. Ahora hemos creado nuevamente, como los viejos tiempos, el ciclo anual. La importancia que en realidad tiene, ¿no? Claro. Entonces, un alumno que siente que está mal preparado, y no es culpa del alumno, muchas veces él viene con muy mala base del colegio. O sea, en el colegio no aprendió casi nada. Entonces, esos alumnos conscientes dicen, yo no sé. Y a eso iba. También tiene mucha importancia el nivel de autoconocimiento, ¿no? De hacer tu autocrítica, análisis. Claro. Y decidir, no estoy preparado, por gusto voy a hacer que mis papás gasten en 3 exámenes al año, mejor me preparo bien todo este año y lo doy bien, digamos, o más preparado al siguiente. Has dado en el clavo, porque eso ya es conciencia de cada alumno, porque hay muchachos. Claro, como es fácil para ellos pedir la plata, porque la plata es la de los padres, no es lo que les cuesta, no se siente. Claro, como tú, por ejemplo, que trabajas, sientes tu dinero y no lo vas a desperdiciar. A veces los muchachos, por su inmadurez, papá, el examen tal, papá, el examen, y están, lo acabas de decir, postula. Pero hay muchachos que son conscientes y dicen, ¿para qué voy a seguir postulando si no estoy bien preparado? Y por eso hemos retomado estos últimos años el ciclo anual. Entonces ahorita en la academia hay el ciclo intensivo, el que quiere postular ya, pero debe tener buena base, conocimientos, ya tiene que tener, y eso se va a hacer con el ranking. Todo está
concatenado. Claro. En el ranking él dice, sí estoy preparado, mi puntaje es el adecuado. El alumno debe estar en el intensivo. Pero si el alumno saca un puntaje muy lejos del que él sabe que tiene que sacar, para eso ahí encajamos los puntajes mínimos que te mencionaba. Entonces, si yo sé que quiero industrial, por ponerte un ejemplo, mi puntaje es 60, pero en la academia he sacado 20. Estoy recontra lejos de mi objetivo. Claro, y lo mejor sería hacer conciencia y decir, no, mejor me voy a un anual. Un anual me preparo bien, lentamente, porque el anual es una preparación más lenta, más pausada, se puede repasar. En un intensivo no se puede ni repasar, porque tenemos que acabar los contenidos, tú eres profesor y lo sabes, y hay que avanzar, y si el alumno no aprende, ¿qué hacemos? Pues tenemos que acabar el contenido. Y por eso que invito a la población a participar de cualquiera de esos procesos, ¿no? Puede haber el CEPRUNZA, puede haber el intensivo o el anual, es dependiendo y ahí viene la importancia de la propedéutica. Todo eso que estamos hablando, en la charta de propedéutica se les da esos alcances para que tomen la decisión correcta. Y bueno, ya terminando, ahí lo dejamos el tema de propedéutica. Hay algo que también es muy interesante sobre usted. Me dijeron por ahí que también hace charlas de alimentación saludable. ¿Cómo Correcto. Es que usted inicia con estas charlas? Ya, como te comentaba, yo estudiaba medicina. Claro. Obviamente lo dejé por la responsabilidad de la academia. ¿Qué sucede? Que cuando empezó la Academia Fleming, yo todavía estudiaba medicina, pero como sabrás, la carrera de medicina es muy exigente, muy absorbente, es una de las carreras que más tiempo requiere de estudio, de compromiso con el estudio. Pero ya empezó Fleming, empezó a crecer Fleming, teníamos resultados, teníamos cada vez más estudiantes. Y hay un dicho que dice, eso me decía mi madre, que ya está en el cielo, me decía, quien mucho abarca, poco aprieta. O sea, un momento me dijo, o eres médico, y sé buen médico, o eres profesor y te dedicas a tu empresa, pero no vas a hacer las dos a la vez, porque las dos eran muy absorbentes. Entonces, al final decidí ser profesor, ya estudié ya pedagogía, estudié administración de empresas, ya me derivé. Pero siempre ese corazón que tenía dentro de la medicina, nunca lo dejé. Y seguí yo por mi cuenta, como un hobby, que es uno de mis hobbies, leer sobre alimentación saludable de manera personal. Mis estudios de medicina me ayudaron a comprender libros, textos sobre alimentación saludable y empecé a descubrir que nos alimentamos muy mal. Y que la alimentación es fundamental para todo. Para todo, incluyendo el ingreso, ¿no? Comemos chatarra, productos procesados, refinados. Cuando empiezo a descubrir eso, y como soy profesor y tengo la sangre de profesor, yo decía, todo lo que estoy aprendiendo por hobby, para mí, obviamente, para mí, para mis hijos, ¿por qué no lo transmito a mis estudiantes? Y empecé a dar la charla a los estudiantes. Luego pasé a los padres, porque, como tú sabes, quien les da de comer a los chicos son sus papás. O sea, yo les explicaba a mis alumnos que, por ejemplo, una salchipapa no te alimenta nada. Una salchipapa es un veneno, tiene aceite refinado, solo engordan, la salchicha no tiene ningún nutriente. Yo explicaba eso a mis alumnos. Mis alumnos me comprendían, lo entendían. Y luego venía una alumnita y me decía, profe, mi papá ayer me ha traído de premio por estudiar mi salchipapa. Entonces yo dije, si no voy a los padres, ¿qué gano enseñándole a los chicos si quien la comida es el papá? Que es que y todo se hila entre sí, porque justo hace un rato estábamos comentando la importancia de que los padres se involucren en la educación y involucrarse incluso tiene que ver con esto, porque a veces ellos por desligarse, que también obviamente se entiende que puedan estar ocupados, dicen, ya toma 6 soles para tu almuerzo. Y el joven que claramente va a preferir una salchipapa, prefiere irse a la esquina a comer la salchipapa que comprarse una manzana, un plátano en la tienda. Exacto. Entonces, desde ahí incluso se ve la responsabilidad que tienen los padres con los alumnos para, en vez de darle los 6 soles en la mañana, despertarse un poco más temprano, hacer el esfuerzo y preparar, ¿no?, un almuerzo. Claro, y tratar de que sea saludable, ¿no? Claro. Acá en los locales de la academia hay hornos microondas en cada local para que el estudiante, que sus padres, como tú lo dices, se preocupa y quiere apoyar al hijo. Cuando hablamos de apoyar, no solo era apoyar en el estudio, en este tipo de eventos como es la alimentación, ¿no? Entonces, como dices, se levanta más temprano, le manda su tapercito y él se lo calienta y come algo saludable en vez de comer una comida procesada. Los kioscos nuestros venden comida saludable, pero lo ideal, que se traiga su manzana, no, ¿qué prefieren a veces los muchachos por la inmadurez? Su gaseosa, que no alimenta nada. Entonces, por eso nació la charla para estudiantes y luego pasó para padres, porque yo me daba cuenta, si el papá no lo concientizo o no le doy información, el papá por la ignorancia, o sea, por no saber,
lo más fácil, lo que tú acabas de decir, toma la propina, ya tú ves, sin saber qué va a comer él. Y él a veces come lo que no es lo adecuado. Y en una etapa de tanto esfuerzo que hacen acá para poder ingresar, eso necesitan... La alimentación es fundamental para los procesos cognitivos. Si Claro. ellos quieren aprender, tienen que, para empezar, comer bien. Doy un tip pequeñito. El principal alimento para el cerebro se llama omega 3. Y el omega 3, que eso ya está comprobado científicamente, hay textos, libros, todo eso. ¿Dónde se encuentra el omega 3? En los pescados, por ejemplo. ¿Pero qué come la gente? Carne de res, carne de pollo, y ahí no hay nada de omega 3. Preferible, si le van a dar 6 soles, mejor que le den su lata de atún, ya ves. Obviamente, porque, Almuerzo. claro, porque y acá la paradoja en nuestro país. Ayer estaba leyendo el periódico, el kilo bonito está a 6 soles el kilo bonito hoy día. Pero el kilo de carne de res, carne de pollo es más. Carísimo está, es más. Entonces, yo digo, si la carne que más alimenta, la que da nutrientes para el cerebro, es más barata y la gente prefiere comer lo que no alimenta. Ese tipo, por ejemplo... Pero ya eso quiere decir que es sobre todo por desconocimiento. Exacto. Y por eso... Van las charlas. Para eso van las charlas, para instruir. Y hay papás que me dicen, no sabía, profesor, y empiezan a comer más pescado, la linaza, son semillas que tienen omega 3, pero hay que saber cómo comerlas, cómo consumirlas. Entonces, esa charla es de alimentación, como tú decías, que es algo para la vida en sí, pero la enfocamos obviamente a la preparación, o sea, tratamos de darle la importancia que tiene dentro de la educación. Dentro de la preparación.